La regencia de Espartero y sus problemas políticos. La gestión de Espartero como regente de España entre 1840 y 1843 apenas ha sido analizada en los libros de historia o la historiografía de nuestro país más reciente, y cuando se ha hecho se ha tendido siempre a publicar la versión publicística del siglo XIX. Podemos decir, inicialmente, que Espartero llega al poder en 1840 para recoger la herencia de un país tan enormemente problemático como cansado para resistir la institucionalización liberal que la presencia del general implicaba. Decir en qué consistía esa problemática supone simplificar la realidad de un Estado ya viejo, como el español, y de una sociedad vieja también y estructurada. Cabe con todo señalar tres grandes capítulos de problemas que tenían una incidencia principal e inmediata en la vida política, uno cultural, otro geográfico y el tercero económico. El problema cultural estribaba en la mentalidad política de los españoles. Por los libros de historia circula todavía una imagen estereotipada sobre lo que pensaban los españoles del siglo XIX en relación con la vida pública. Imagen que viene a resumir la afirmación de las dos Españas de las que tantas hablamos, las distintas y encontradas. Una España tradicional y tradicionalista que se esforzaba en defender a ultranza el pasado y en supeditar a esa defensa la posibilidad de mejorar el país, y por otro lado, una España progresista, empeñada en el cambio y convencida de que eran los vientos de ultrapuertos, vientos por otra parte liberales, los únicos que podían hacer que la transformación fuera eficaz. Eran las dos Españas que se habían encontrado en las Cortes de Cádiz en las del trienio constitucional de 1820 y 1823, que muy pronto tendremos otro vídeo de historia en detalle hablando de esto, y sobre todo en los campos de batalla de la Primera Guerra Carlista entre 1833 y el 1840. El Estado español se había hallado en manos de los primeros en la mayor parte del tiempo, sin otra salvedad que los 5 años de vigencia de la Constitución de Cádiz, entre 1812 y 1814 y entre 1820 y el 23. En las dos ocasiones en las que el experimento liberal había triunfado, la respuesta tradicionalista había devuelto al rey al poder absoluto, con el sexenio absolutista y con la década moderada. Nadie ha estudiado la mentalidad política de los españoles de las primeras décadas del siglo XIX. Sin embargo, lo que se ha concluido al acercarse al mismo tema en otros periodos obliga a partir de un supuesto diverso del que acabo de resumir. Por una parte, el mito de las dos Españas es reciente. Apenas se remonta en el tiempo la barrera de 1900, y con ese contenido que contrapone tradición y progreso es más moderno aún. En su origen, tal como lo apunta Joaquín Costa al filo del cambio de siglo, no contrapone la reacción a la revolución, sino lo real a la oficial, cuya inadecuación sería a la vez la causa del drama y el secreto de la solución de España. Nada permite pensar que los españoles, ni todos ni la mayoría de españoles de 1900, ni mucho menos de 1840, estuvieran divididos de esta manera en dos grandes bloques militantes. Lo estuvo sin duda la minoría dirigente, pero la mayoría de sus súbditos afrontan la política con dos características, la desmovilización y el tradicionalismo. No es posible desarrollar aquí cómo sería necesario ambos extremos, pero cuando se haga la historia de esta fase de nuestro pasado, estos rasgos, que han sido ya fructíferos para entender la Restauración, pueden llegar a arrojar una luz definitiva. De un lado, la mayoría de los españoles vive al margen de la política. De otro, cuando se rompe esa pasividad, lo hace para defender aquellos criterios tradicionales que componen su bagaje, así en 1808, en 1820 y en 1833, o en la guerra contra la Convención, en la de la Independencia, en los levantamientos realistas y en la Primera Guerra Carlista, respectivamente. Y este era el primer problema político de 1840, porque lo que había que construir al acabar esa guerra civil era precisamente un Estado liberal, contrario pues al tradicionalismo mayoritario, y por ende un gobierno fundado en la participación, esto es, contrario a la desmovilización. La herencia de la guerra. El segundo gran problema de la regencia de Espartero derivó de esa misma hecatombe, una relativamente pequeña pero dura hecatombe civil.
esta que había convertido el país en campo de batalla durante 6 años. En 1839 y 1840 los carlistas depusieron las armas, pero en el norte lo hicieron a condición de que el general victorioso, en este caso Espartero en el abrazo de Vergara con el general Cabrera, se consiguiera el respeto a los fueros de Navarra y de País Vasco, imprescindibles. Acordémonos que la frase carlista por excelencia era Dios, patria, rey y fueros. Aclarar este asunto llevaría muy lejos, tanto por lo que atañe al mero hecho histórico de la subsistencia de estos ordenamientos en las 3 provincias vascongadas y en Navarra, como en lo que concierne en su entronque con el carlismo. Se ha escrito, de hecho, lo más dispar, que el carlismo nació foralista, que el carlismo se hizo foralista durante la contienda, por fin que en realidad lo que fue en los campos de batalla se dirimió, no fue lo que quiso don Carlos, sino la autonomía e incluso la independencia de un hipotético pueblo vasco y, bueno, de todo. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a decir solamente que si nos aproximamos al asunto con un criterio estrictamente positivista, es decir, sin aceptar otra cosa más que aquello que la documentación pone de manifiesto, hemos de concluir 2 hechos. Primero, con Artola, que no se conoce ninguna razón para que en 1833, cuando la guerra comenzó, la defensa de Carlos V y de lo que él significaba fuera más fuerte en aquellas 4 provincias que en el resto del Estado. Segundo, que las reivindicaciones forales aparecen tan solo a lo largo de la contienda. ¿Por qué es esto? Pues es posible que un estudio más detallado ponga de relieve la importancia de factores relativamente marginales a la hora de explicar esa adscripción del carlismo al norte. En concreto, factores estratégicos en los que se confunde la situación fronteriza con la existencia de recursos naturales e industriales que hacían más aptas aquellas regiones para la forma de concebir la guerra que tenían los carlistas. Aunque es obvio también que eso no basta. En fin, si estuviéramos aquí todo el día presenciando las posibles teorías del origen de los fueros, no llegaríamos a absolutamente nada. En todo caso, lo cierto es que ambos asuntos se habían localizado allí, los fueros y la guerra, que terminar con esta requería mantener a aquellos y que con este mantenimiento tenían que hacerse conciliable con la imposición del liberalismo para que la victoria liberal no se convirtiera en un mero triunfo dinástico. Era, en definitiva, el segundo gran problema a resolver cuando Espartero se hizo cargo de la regencia. El problema económico. El tercer problema, o grupo de problemas para Espartero, estaba ligado al desenvolvimiento económico del Principado catalán. Por una parte, España se encontraba en los indicios, casi en el mero esbozo, de una revolución industrial. De los 2 campos clásicos de este desenvolvimiento en el modelo británico, la metalurgia y el textil, solo el segundo había experimentado un desarrollo neto en Cataluña durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora bien, este emporio de riqueza textil descansaba sobre la amplitud del mercado español coetáneo, en toda la América española. La emancipación hizo por eso que el mercado interior peninsular pasara a convertirse en la última posibilidad de subsistencia de aquel núcleo industrial. Y precisamente contra él podía apuntar el cambio político si se llevaban a la práctica los planteamientos económicos del liberalismo estricto, el librecambismo. Si el liberalismo llegaba en ello a sus últimas consecuencias, la industria textil catalana podría competir difícilmente con la británica en el propio mercado español. En esta defensa se apiñaban todos los productores, los empresarios y los obreros que veían el espectro del paro detrás de la disminución de los aranceles. Pero estos, además, tenían otros motivos que separaban y enfrentaban a los patronos, motivos laborales que desde 1839, en virtud de una Real Orden de María Cristina, podían encontrar su cauce de expresión en la sociedad de socorros mutuos que esa norma permitía establecer. Espartero, en otras palabras, tenía que sacar también adelante la liberalización del país junto o por encima de los intereses de las clases productoras catalanas. Era el tercer problema. Los partidos políticos. La primera cuestión yacía, y según ya hemos dicho, en la desmovilización y el tradicionalismo de los españoles. Las instituciones liberales estaban ya. Habían sido establecidas entre 1834 y 1840 por los gobiernos y las Cortes de María Cristina, la anterior regente.
La guerra había hecho imposible, no obstante, que la liberalización se completara, haciendo realidad el carácter representativo de estas instituciones. Por otra parte, la tradición liberal anglosajona tenía creados ya los instrumentos para hacerlo, los partidos políticos. Así que lo primero que hubo que organizar en España fue esa forma de participación. En rigor, sobre los orígenes de los partidos españoles lo ignoramos casi todo. Ignoramos por lo pronto cuándo puede decirse que comenzaron a existir como algo que meros grupos de hombres afines o incluso cuando empieza a manifestarse esa afinidad. La división de los liberales en dos tendencias se viene situando, como es sabido, en el trienio constitucional o trienio liberal entre 1820 y el 23. Aunque no se puede afirmar que doceañistas y veinteañistas sean precedentes directos de los partidos moderados y progresistas del reinado de Isabel II. En las Cortes del Estatuto Real de 1834 la división reaparece, pero sí la denominación moderado ya se emplea entonces a la antagónica progresista, y esto no está documentado hasta 1836 y 1837. Esto no implica aún la organización de una y otra como verdaderos partidos. Sabemos algo más sobre la ideología y los programas de ambos gracias a la obra clásica de Díez del Corral sobre el liberalismo doctrinario. Los progresistas defendieron el liberalismo estricto, la división de poderes y, en teoría, según algunos de sus portavoces, el sufragio universal. En tanto, los moderados, los doctrinarios, preferían atemperar ambos principios con un cuarto poder, moderador y teóricamente neutro, que se concentraba en dar al monarca la posibilidad de intervenir en el legislativo y con la introducción del sufragio censitario. En realidad, moderados y progresistas, seguidores de Narváez y seguidores de Espartero, fueron en la práctica liberales doctrinarios. Todas eran parte de la misma ideología, cambiando una o dos cosas. Y en esto yace uno de los motivos del fracaso del segundo en sus dos experiencias de gobierno, en la regencia del Duque de la Victoria, título que María Cristina había concedido a Espartero por el éxito en la guerra contra Don Carlos, y el bienio llamado progresista. En las dos ocasiones, Espartero tuvo que alcanzar el poder por la fuerza porque la regente primero y la reina después lo rechazaban de forma sistemática como alternativa de gobierno. Y una vez en el poder, Espartero siguió respetando en las dos ocasiones esas prerrogativas que capacitaban al jefe de Estado para intervenir y por tanto imposibilitar el ejercicio del poder legislativo. Todo esto, en último término, da una idea de las deficiencias de la solución que aquellos hombres dieron a la articulación de aquellos cauces de opinión pública que habían de ser de los partidos. ¿Pero lo fueron realmente? Y otra cuestión. ¿Por qué se situaron los dos generales, Espartero y Narváez, al frente de los destinos de España, abriendo una de las más importantes constantes de la historia contemporánea, el dominio de la política por el ejército? De manera habitual, aunque en distinta medida, se han aducido dos razones: la imposición de las necesidades del ejército y la falta de clases medias. La primera resulta verosímil si no se le da un valor absoluto. Por un lado, la Hacienda de Madrid tenía en los años 30 recursos muy escasos para sostener las tropas que luchaban contra Don Carlos. Como ya ha afirmado Raymond Carr, abastecer a Narváez y a su ejército del centro significaba descuidar a Espartero y su ejército del norte. Y de otro lado, la Guerra de la Independencia había roto el monopolio de la oficialidad española por la aristocracia, al dar la oportunidad a gentes del tercer estado, como labradores o aprendices de eclesiástico como Espartero, de hacer carrera militar. En cierta medida, en torno al Duque de la Victoria había cristalizado también la oficialidad popular, aunque esto no suponga afirmación de ningún género sobre la oscura extracción social de los moderados y de los progresistas. La segunda razón de la prioridad de los generales es menos clara, siendo la que con frecuencia mayor se ha esgrimido. No hay ningún estudio que respalde ni que rechace la afirmación de que la sociedad española del siglo XIX carecía de clases medias. En realidad, el estrecho sufragio censitario de 1840 no lo requería. Y tampoco cabe afirmar que la aristocracia y la burguesía de la época fueran tan sumamente débiles, no ya económicamente, sino culturalmente, como para hacer imposible el propio voto y con él el respaldo de los gobiernos. La solución foral.
Cuando se revisen las causas de aquel militarismo, habrá que sopesar, por tanto, estas dos posibles razones entre otras. Primera, que acaso el régimen careció del respaldo popular necesario no por la composición de la sociedad española, sino por la restricción del propio sufragio. Segunda, que restringido o no, o quizá por la misma restricción, el sistema representativo se basaba en la participación, ya que sólo ésta lo hacía representativo, y era difícil movilizar para ello una sociedad desmovilizada, cuyos criterios tradicionales podían casar mal, a su vez, con las instituciones nuevas. ¿Acaso estribe es en esto otra de las claves para entender en el futuro no solo la regencia de Espartero, sino todo el reinado de Isabel II? El problema más agobiante de los tres era seguramente el que planteaba la guerra carlista, y la necesidad de respetar en alguna medida los ordenamientos forales, conciliándolos con las instituciones liberales nuevas, a fin de hacer imposible un nuevo estallido. Se trataba además de conciliar también los intereses foralistas de la mayoría rural con los de la minoría interesada en la libertad de comercio, minoría existente en las propias provincias vascongadas, aunque solo en muy contados núcleos urbanos. Claro es que el arreglo que llevaba buen camino por parte de Madrid desde el momento en que Espartero aconsejó la solución a las Cortes, por lo que se ha dicho antes acerca de la ascendencia de los generales sobre los políticos civiles, el consejo de un militar tenía fuerza de ley. Pero faltaba la buena voluntad de la otra parte, y aquí hay que subrayar que la flexibilidad de los negociadores navarros no tuvo parangón en los vascongadas. Bien puede decirse que en 1840 y mucho después no hubo problema navarro por las habilidades de sus representantes, liberales por cierto, para buscar fórmulas de acuerdo entre el respeto a la autonomía y las prerrogativas de Madrid. Y a la inversa hubo o habría el problema vascongado por la falta de políticos de talla, negociadores y entendidos en aquellas tres provincias de la Corona de Castilla. Navarra llegó a la Ley de Modificación de los Fueros en 1841, que sigue vigente en nuestros días, si se quiere, eclipsada por el decreto de la Ley de enero de 1979. Y las Vascongadas acabó por perderlo casi todo en 1876 por haber querido conservar también todo hasta la nimiedad. El enfrentamiento de Cataluña. Poco pudo la regencia de Espartero frente al malestar de Cataluña, incrementado en el trienio 1840-1843, al propagarse que el general tenía la intención de negociar con Inglaterra un acuerdo comercial de tendencia librecambista. Por otra parte, por prejuicios individualistas o temores de gobernante, la realidad es que impidió el desenvolvimiento de las sociedades obreras de socorros mutuos, que empezaron a multiplicarse en el mismo año 1840. Además, los moderados habían iniciado la conspiración y no dudaron en azuzar a foralistas y empresarios catalanes contra el regente, con promesas programáticas relacionadas con sus respectivos problemas. Así, el tema foral alboró en la intentona del pronunciamiento moderado que tuvo lugar en Madrid, Pamplona, Vitoria y Bilbao en 1841 y el segundo en la oscura rebelión catalana del otoño de 1842. En este segundo caso se mezcló todo, se vieron claros síntomas de republicanismo e incluso implicaciones de algún pionero del socialismo utópico. Pero Pi y Margall aducía años más tarde que el contenido de algunas proclamas que hablaban implícitamente de la posibilidad de que subsistiera la monarquía probaba la moderación de sus intenciones. Por otro lado, se ha asegurado algunas veces que en esta intentona republicana estuvieron implicados los tejedores recién aglutinados por las sociedades de socorros mutuos. Mas la documentación publicada por Oller Romeu elimina esa posibilidad de manera taxativa. Otra cosa es decir que en medida Espartero cayó como consecuencia de su fracaso en terminar con esa cuestión. Alguna vez se ha escrito que al general lo derribó el enfrentamiento del artesanado urbano, políticamente radicalizado por aquel entonces. Pero la verdad es que carecemos de toda evidencia de que eso fuera así, de que el artesano estuviera radicalizado, de que estuviese siquiera politizado y sobre todo de que fuera el agente que dio al traste con la regencia de 1843. Con más frecuencia se ha aducido la división de los progresistas que se malquistaron con Espartero, en parte por su dureza en la represión del levantamiento de Barcelona,
Puede que fuera así, aunque no es seguro, y en todo caso implica una pobre valoración del Partido Progresista de 1843, si es cierto que sus jefes no fueron capaces de buscar una fórmula aceptable por todos para mantenerse en el poder. En rigor, la división de los progresistas solo se hace inteligible y de alguna manera disculpable si no estaban en realidad tan unidos como suponemos. Y esto nos remite otra vez al problema de la formación de los partidos políticos. En verdad, no sabemos aún hasta qué punto lo que rodeó a Espartero fue una hueste ordenada y articulada presta para el gobierno o un grupo de personajes afines cuya cohesión no había sido probada todavía para la imposición de una jerarquía y de un programa escrito. Es posible que la regencia progresista no fuera viable, entre otras cosas, porque el progresismo no era aún una opción de gobierno estrictamente dicha.